tal. Vamos con el vídeo de las higueras. Antes de nada, daros las gracias a todos por las felicitaciones porque he sido tío. Ya tiene una semana el chiquillo, así que estupendo, ¿vale? Todo bien, así que muchísimas gracias a todos por las felicitaciones, ¿vale? Y nada, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de las higueras, ¿vale? Veis aquí 4 tipos de higueras diferentes. Bueno, en realidad no son 4 tipos de higueras diferentes, son 4 estados de higuera diferentes. Un higuerón, como se puede apreciar, un esquejito, que aunque no os lo creáis, lleva aquí puesto 3 años. ¿Y por qué está tan pequeño? Por estar aquí. Una higuera ya hecha en plan composición, paisaje, penjín, llamadlo como queráis, ¿vale? Y una higuera que sufrió un accidente casi mortal por mi culpa, ¿vale? Era una higuera muy grande, o sea, era una higuera con 2 brazos enormes que su propietario tenía en su casa, lógicamente, porque para eso es su propietario, aunque ahora esté aquí. Y bueno, pues un brazo se murió porque tuvo un ataque de ácaros y al final un brazo palmó. Y con el otro, tenía otro brazo enorme, estupendo, maravilloso, le quise enderezar y me le cargué. Se nos quedó el trozo este que veis, a ver, ¿veis? Este trocito, nada más. Y estas ya son ramas que tienen 2 años cada una. ¿Crecen bien? Bien, muy bien. Crecen muy bien. Para que no nos vamos a engañar. Crecen muy bien. Son árboles que responden muy bien. A ver, os voy a acercar un poquito más. Así, así. No sé, es que no sé cómo ponerme. A ver, si lo subo un poco. A ver, si vamos a hacer una cosa. Ahí sube. Y lo bajo ahí. No sé, es que no sé cómo veis mejor. Bueno, así. Pertenecen a la familia de las Moraceae o moráceas. Son árboles que resisten muy bien las sequías, resisten muy bien los suelos alcalinos, resisten bastante bien el frío. De hecho, yo siempre digo que son los únicos ficus. No lo he dicho, que es un ficus. Es un ficus. De hecho, se le conoce como Ficus carica. He empezado muy mal este vídeo, muy raro. Pero bueno, vamos a seguir. Lo que os decía, yo siempre digo que es el único ficus que podemos cultivar en Valladolid en la calle. Hay gente que dice que no resisten mucho el frío. Yo discrepo. ¿Por qué? Porque vivo en Valladolid y en los pueblos de Valladolid, no en la capital, porque ahora en la capital, exceptuando este año que sí que hemos tenido heladas gordas de 7 bajo cero, en la capital normalmente no hay esas temperaturas, pero en los pueblos de alrededor sí hay esas temperaturas, incluso más bajas, de 10, de 12 y de 14 grados bajo cero. Y las higueras están plantadas en las casas, es decir, los patios de las casas, y no están cubiertas, están al aire. ¿Es verdad que hay menos, que la helada es menos fuerte? Sí, es verdad. Pero que dentro del patio puede haber 8 bajo cero, también es verdad. Con lo cual, discrepo de que no resisten el frío. No les gustan las temperaturas de más allá de los 12, 14 grados bajo cero, sufren mucho. Pero lo que hay que tener en cuenta también es el tipo de árbol que es. Me explico. No es lo mismo que a cualquiera de estos, ¿vale? A este más todavía, porque es un plantoncito, le caiga una helada a 10 grados bajo cero, a que le caiga una helada de 10 grados bajo cero a una higuera que está plantada en el jardín de tu casa. ¿Por qué? Porque la forma de protegerse de las raíces es diferente. La higuera tendrá las raíces profundas y vete tú a saber dónde, y metidos en una maceta al final están aquí. Con lo cual,
Perdón, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a ese respecto siempre hay que jugar un poquito con ese tipo de cosas. O sea, es que llevo 2 heladas seguidas de 10 bajo cero. Protégela un poco. Ha caído una y luego ya las demás de 1 o 2 bajo cero, no te preocupes. Vale, pues empezamos con las preguntas. Atención, pregunta. José Personal 17. ¿Cuál es la mejor época para plantar estacas, proceso de plantado y vejez de la estaca? A ver, la mejor época es una pregunta que esto se va a repetir, que habéis repetido mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que las higueras se propagan muy bien de esquejes. Con lo cual lo habéis preguntado bastantes. Os voy a contestar a todos, lo que os decía, la mejor época para mí es siempre después de la poda de invierno. Es decir, ahora. Ahora es la mejor época. Ahora y hasta mediados de marzo, antes de que empiece a brotar. También es verdad que hay gente que lo hace en verano. En agosto, hay gente que lo suele hacer en agosto. ¿Qué es lo que hace? Le quita prácticamente todas las hojas, le deja una hojita o un brotecito en la punta y lo esqueja. Yo prefiero hacerlo ahora. Pregunta por el proceso de plantado. ¿Yo qué es lo que hago? Yo os cuento mi experiencia, ¿vale? Entonces, para mí es un proceso sencillo. Podamos la higuera. Normalmente siempre vamos a utilizar ramas de 2 años o más, nunca la rama del año anterior. ¿Por qué? Porque primero no es leñosa, con lo cual tenemos, no por el hecho de que no sea leñosa tenemos más riesgo de que no agarre, sino por el hecho de que es muy delgadita, con lo cual tiene muy poquita energía acumulada. Entonces nos va a generar más problemas. Entonces siempre vamos a utilizar ramas de al menos 2 años. Precisamente por eso, porque ya son más gruesas, tienen más energía acumulada y tenemos más facilidad para que nos desarrollen raíces. Podamos, las metemos en hormonas de enraizamiento. Las hormonas, por lo general, todas las hormonas, o por lo menos las que yo conozco, todas traen tratamientos fungicidas, con lo cual no tenemos que aplicar ningún tipo de tratamiento fungicida a la estaca. Y las ponemos en macetas. Las metemos... Yo lo que hago siempre es regar el sustrato donde las voy a plantar, empaparlo bien. ¿Por qué os digo esto? Antes de plantarlas, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque yo las hormonas que tengo, y hasta que no se acaben, evidentemente no voy a comprar hormonas nuevas, son hormonas en polvo. Ya no se venden, porque son ilegales. O sea, es ilegal venderlas, entonces ahora solo se venden o las hormonas líquidas o las hormonas en gel. A mí las líquidas no me gustan, las he probado varias veces y no me gustan. Entonces, por eso yo siempre utilizaba las de polvo. Como las de polvo ya no se pueden fabricar, pues evidentemente yo cuando se acaben las de polvo pues compraré hormonas en gel. Entonces, ¿por qué hay que regar el sustrato bien con las hormonas en polvo? Para que cuando pongas la estaca, si tienes que regar, si tú pones untas las hormonas, el esqueje en las hormonas y lo plantas y luego lo riegas, lo que haces es arrastrar las hormonas y quitarlas del esqueje, con lo cual no le da tiempo a actuar a las hormonas. En cambio, si tú tienes el sustrato bien regado, ¿cómo de bien regado? Bien empapado. Bien empapado. Como para que no tengas que regar en 3 o 4 días, aproximadamente. Y pones la estaca con sus hormonas de enraizamiento, pues las hormonas se van a quedar ahí y les va a dar tiempo a actuar. ¿Vale? Entonces, eso así. Y yo lo que suelo utilizar siempre para enraizar es turba con arena de río 50-50, al 50%. Ahí a lo bestia. ¿Qué decir a lo bestia?
¿Por qué? Pues que, bueno, pues para mí es un sustrato. De hecho, suelo tener macetas precisamente para eso, para esquejar. Y las tengo así, preparadas, ya está. De vez en cuando va renovando la tierra y ya está. ¿Por qué? Porque lo único que hago es esquejarlas. Entonces, realmente la tierra tarda en agotarse. Con la arena lo que conseguimos es un buen drenaje y con la turba, pues bueno, pues conseguimos una buena retención de humedad. Tenemos un equilibrio entre retención de humedad y drenaje, con lo cual mantenemos los esquejes con una buena cantidad de humedad en el sustrato para que tengan opción a desarrollar raíces y no tenemos problemas de encharcamiento. Y después de plantarlo lo dejamos en un sitio calentito, y nos importa poco si tiene luz o no. De hecho, hay mucha gente que las pone en oscuridad. ¿Para qué? Para fomentar... yo no lo tengo tan claro, porque si yo la pongo en oscuridad, se supone que es para fomentar la producción de raíces. Pero si lo tengo en oscuridad, lo que creo que va a tratar de hacer la planta es sacar un brote nuevo para buscar la luz. Entonces ahí yo lo que hago es dejarlas en un sitio con algo de luz, que es decir, las tengo en una zona, no las tengo a pleno sol, no las pongo a pleno sol, nunca pongo los esquejes a pleno sol, les tengo en una zona donde hay luz, pero tampoco hay una luz excesiva. Y eso sí, en un sitio calentito. Hay quien lo que hace a los esquejes, para que conserven mucho más la humedad, es ponerles o bien una bolsa de plástico o bien una botella de plástico cortada y hacer una especie de invernaderito para cada esqueje. ¿Vale? Es una buena opción. Es una buena opción. Lo que haces con la botella es crear un invernadero y eso hace que mantenga la humedad y la temperatura del esqueje, que eso le viene bien. ¿Vale? Bueno. Perdón. Siguiente pregunta que hace. He leído que les gustan los suelos alcalinos. ¿Los trasplantas solo en acadama o usarías algún otro sustrato? A ver, yo todo lo que trasplanto, todo, excepto las acidófilas, lo trasplanto en acadama al 100%. ¿Por qué? Porque me va bien. O sea, no hay otras... me va bien. Es un sustrato o una mezcla de sustrato que me va estupendamente. Al acadama al 100%. Es que no lo mezclas ya. Bueno, acadama al 100%. No tengo problemas con el exceso de humedad. ¿Por qué? Porque esto es Valladolid, así que no llueve mucho. Con lo cual, los pinos, las coníferas van en acadama también al 100%. Las únicas que no van en acadama, y alguna vez no tenía sustrato ácido y también han ido a acadama, han sido las acidófilas, las azaleas, las gardenias, los rododendros, las camelias. No es la primera vez que trasplanto una azalea y se va a acadama directamente. ¿Por qué? Porque no tenía canuma. Pero por lo general siempre utilizo canuma para las acidófilas. Las demás plantas, todas en acadama al 100%. Es verdad que les gustan los suelos alcalinos, a las higueras, es cierto. Con lo cual, teniendo en cuenta que la acadama es un pH neutro, pues no vamos a tener ningún problema, no nos va a generar ningún problema. Otra cosa es que le pusiésemos, por ejemplo, canuma. Entonces ahí sí que podríamos tener un problema porque realmente le gustan los suelos alcalinos, entonces si le metemos un suelo ácido, pues al final le estamos jodiendo a la planta. El suelo que drene bien. Entonces acadama sin problemas. Quiero decir, si no utilizáis acadama, sí que necesitáis un suelo que drene muy bien. ¿Por qué? Porque son muy propensas a que se les pudran las raíces. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si no utilizamos acadama, hay que tener un suelo que drene muy bien porque se le pudran las raíces. Siguiente pregunta, ¿funciona mejor a pleno sol o en semisombra? Pleno sol, sin ningún problema. O sea, esto es a lo bestia. A lo bestia, sol, a lo bestia, todo lo que quieras. Sin problemas.
vamos a lo de siempre, vive en una maceta, así que si le pones el sol a lo bestia y tienes mucho sol, mucho calor, pues al final tienes que regar más a menudo. También depende de tu sustrato, pero si utilizas acadama, sol y maceta, pues en verano seguramente te vas a regar todos los días. O un día sí, no, como mucho. Resiste bien la sequía, lo he dicho al principio, pero vive en una maceta, así que no puede ir a ningún sitio a buscar nada. Siguiente pregunta. Cuando haces esqueje, ¿realizas algún tratamiento fúngico? Ya os lo he dicho, normalmente no. ¿Por qué? Porque las hormonas que utilizo ya tienen ese tratamiento, con lo cual no tengo ningún problema a la hora de utilizar, de tener que utilizar algún tratamiento fúngico a mayores. ¿Sabes si hay algún tipo de tratamiento que sea perjudicial o que no sea compatible? Aquí no sé exactamente a qué te refieres. Entonces, si me lo concretas, yo te lo digo, pero no sé exactamente. Intuyo que te refieres a algún tratamiento fúngico. Ya te digo que yo para los esquejes no lo utilizo porque las hormonas, todas las que yo conozco, traen los tratamientos ya incorporados, ¿vale? Siguiente pregunta de José. ¿Macetas planas o profundas? Pues aquí volvemos a lo de siempre. Si os fijáis, esto es una maceta relativamente plana, esta es una maceta relativamente plana, porque tiene, pues de maceta hay 5 centímetros solamente, y esto es una maceta bien profunda, ¿vale? Tiene 18 centímetros de alto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero mantener mi bonsai, le puedo tener una maceta plana sin ningún problema. Quiero que engorde, quiero que crezca, quiero que desarrolle una maceta más profunda, más grande. Esto al final es lo de siempre. Las macetas planas van a fomentar que nos haga un buen nevari. ¿Por qué? Porque como no se puede ir para abajo, va a extender. Y las higueras son muy de hacer nevaris, ¿vale? Tienen raíces muy superficiales y hacen bastante bien los nevaris, y buenos nevaris. Joan Cals, ¿cuál es el mejor método para reducir las hojas? Esta pregunta tiene trampa, ¿eh? Majete. ¿Por qué? Porque no hay un método concreto. Realmente no hay un solo método que digas, voy a defoliar y con eso reduzco las hojas. No. ¿Por qué? Porque si yo defolio, pero luego le meto un nitrógeno del 10, he hecho, como decimos por aquí, un pan como unas hostias. ¿Por qué? Porque le estoy dando una cantidad de comida que al final hace que crezca todo. Cuando le damos mucho nitrógeno crece todo. No crece lo que nosotros queremos. Es decir, yo no puedo decirle a la planta, oye, mira, te voy a meter un 10 de nitrógeno, para que me eches este troncaco, pero me vas a hacer unas hojas así de pequeñitas. Te va a decir la planta, no, o sea, la planta va a crecer. Porque es así, porque funcionan así. Entonces, realmente no hay un método concreto para poder reducir las hojas. O sea, un solo método para poder reducir las hojas. ¿Qué es lo que al final hay que hacer? Pues al final lo que hay que hacer es combinar una serie de cosas para conseguir ese fin. ¿Qué cosas? Buenos pinzados para fomentar brotaciones traseras y la ramificación, que ramifican muy mal, también os lo digo. No pasarnos con el abono. Darle abonos que no tengan excesos de nitrógeno, es decir, no le podemos meter un 10 si lo que queremos es reducir la hoja. Si lo que queremos es que engorde, sí, le podemos dar 10, pero olvidaros de que haga hojitas, hará lechugas, porque es así. Defoliados, también. No podemos defoliar todos los años, porque eso debilita muchísimo a la planta, pero sí que podemos aplicar el defoliado cada 2 años, cada 3 años. Tardar en trasplantar. Si trasplantamos todos los años, no fomentamos una cosa que se suele llamar asfixia radicular. ¿Eso qué quiere decir? Que la maceta se llena a tope de raíces y entonces la planta no le quedan más narices, que como ya no puede ver, está ahí, pues al final acaba haciendo las hojas más pequeñas. Es una técnica un poco bestia, pero se hace. Entonces, al final,
es un conjunto de todo, no una sola técnica. Daniel Cabañero, ¿algún truco para doblar las ramas algo gruesas? Sí, dóblalas cuando sean jóvenes. Doblan muy mal. Doblan muy mal. Es una madera bastante fibrosa y que parte. Partió, pero además... ¡clac! No hubo manera. Entonces, siempre hay que tratar de doblarlas cuando son jóvenes. Si quieres doblarla cuando ya es muy, muy gruesa, la rafia no te va a funcionar, como dices tú, es que no me funciona la rafia. Sí, evidentemente, no te va a funcionar. Entonces, si os habéis fijado, en muchos árboles comerciales tienen como cortes. Tú haces un pequeño corte, imaginaros que... entonces, haces un... a ver cómo os lo explico yo. Haces un corte, le quitas un cacho al tronco, le muerdes, me estoy explicando fatal, ¿verdad? Y lo que haces es doblarle, pero realmente le tienes que quitar un cacho. No sé si me he explicado. A ver, lo que hago es quitarle una cuña al tronco para poder doblarle. Le doblo y hago que coincidan los cambios y entonces ya tengo mi rama doblada, pero realmente no hay manera de doblar una higuera si no es haciéndolo así o si no es haciéndolo cuando es joven, porque no hay manera. Es muy fibrosa y parte enseguida. Siguiente pregunta, ¿cómo reducir las hojas sin llegar a defoliar? Ya lo sabes. Es verdad que, por ejemplo, si tú no quieres defoliar, aplicas todo lo demás excepto el defoliado, con lo cual sería lo mismo. ¿Te va a costar un poquito más? Sí, porque el defoliado fomenta esa formación de hojas más pequeñas, pero si no quieres defoliar, pues aplicando el resto de técnicas te va a funcionar igual. Quizá un poquito más lento, pero va a funcionar igualmente. Mejor época para podas de formación y trasplante. Lo he dicho antes, desde ya hasta el inicio de la primavera. Las mejores épocas. El invierno, porque los árboles están parados. ¿Vale? Juancho Moreno. Tengo que trasplantar este año y les tengo cortadas las puntas de la brotación anterior para retrasar la brotación de este año. Pero la estoy mirando y ya ha generado yemas nuevas en las puntas de corte. Y quiero que retrase más la brotación. ¿Cómo hago eso? Volviendo a cortar esas yemas. ¿Vale? Tú le has quitado ya la brotación anterior, con lo cual en la yema que has dejado, tú has quitado, imaginaos que de aquí salía la rama, has cortado esta rama por aquí, entonces ya tienes activa esta yema. ¿Por qué? Porque el árbol está mandando energía para activar estas yemas para brotar. Que tú quieres retrasar más la brotación, pues al final no te queda más que volver a cortar, no tienes otra opción. Si yo quiero retrasar más la brotación, pues tengo que eliminar esta yema. ¿Para qué? Para que se me active esta y me facilite la brotación más atrás. Una forma de ramificar y de atrasar la brotación es cortar toda la brotación nueva. ¿Vale? Si os fijáis, esto es el esqueje viejo, o sea, el esqueje original, y todo esto es del año pasado. Si yo lo que quiero es que me brote de por aquí, que no sé si se verán, a ver, no se ve muy bien que haya yemas, porque están muy, a ver, ahí, aquí hay otra, no se ven muy bien, ¿por qué? Porque están muy dormiditas. ¿Vale? Aquí se ve bastante bien, esa, ¿vale? Entonces, si yo quiero que me broten esas ramas, si yo dejo, o sea, esas yemas, si yo dejo esta, no me van a brotar, porque la que va a brotar es esta.
hacemos? Cortamos por aquí. Quitamos todo lo anterior, todo lo que no sea madera. Cortamos y con eso activamos las yemas traseras. ¿Cuándo? Dentro de 15 días, ya. O incluso podéis esperar un poquito más. Pero la mejor época para hacerlo es antes de la brotación. ¿Para qué? Para que el árbol, la energía que está mandando a estas yemas terminales, se la mande a todas las que están atrás. Eliu Hernández. ¿Cuáles son las generales del riego y del abonado? Pues como ya he dicho antes, son bastante sensibles a la pudrición de raíces, con lo cual, y además, son sensibles a la pudrición de raíces y además son árboles que soportan bien la sequía. Entonces, de riego a riego, que se seque completamente el sustrato, ¿vale? Sin ningún problema. En cuestión del abonado, lo mismo, no son nada exigentes, crecen en suelos muy pobres, entonces no son nada exigentes en cuanto al abonado. No necesitan grandes cantidades de nitrógeno para crecer, ya os lo digo. Y lo que os decía antes, les gustan los suelos alcalinos, con lo cual, si nosotros ponemos porque les gusta que haya mucho calcio en el suelo. Entonces, si nosotros utilizamos un sustrato como es la cadama, que tiene un pH neutro, pues lo que hacemos es buscar abonos que nos aporten ese calcio en el abonado, o si no, buscar un suplemento de calcio para aportársele en el agua de riego. Sí, vale. Carlos. Tengo un par de prebonsais de higuera, los tengo todo el año en la calle, pero con las heladas que hemos tenido en Madrid, 7/0, tengo serias dudas de que hayan sobrevivido. ¿Qué tal soportan las heladas y hasta qué temperaturas son capaces de soportar? A ver, lo que os he contado antes. Cuando están así, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque encima es un plantoncito joven, tiene muy poquita maceta, no sé cómo anda de raíces, no se le ven. Pero bueno, es probable, lleva aquí 3 años creo, así que estará lleno de raíces. Entonces, cuando son recurrentes las heladas, al final, incluso en árboles grandes que están en maceta, procuramos protegerles. En principio, heladas de 7/0, 6/0, aunque se repitan, no serían problemáticas. ¿Por qué? Porque son capaces de resistir hasta 12 y 14 grados bajo cero, dependiendo un poco de las variedades también, ¿vale? Pero la media son 12/0. Entonces, en principio no tendrías mayores problemas. Es verdad que con los plantones y con los esquejes siempre hay más problemas. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Pues, debajo de una mesa, tapar la maceta con un plástico, incluso las raíces con musgo sphagnum para que tenga mayor temperatura. Heladas muy recurrentes, muy fuertes, mételos por la noche en casa. O en un sitio fresquito para que pasen la noche. Luego por la mañana les vuelves a sacar, pero por la noche... ¿Vale? Simplemente, pues al final es protegerles un poco de ese frío, ya está. JM Pérez. Tengo una de tamaño Sojín para la que he usado la técnica, nos cuenta su técnica para la reducción de hojas. Se acaba de poner roja la batería, queda poco. Y es bastante bestia, ¿eh? Bueno, él dice que es muy gore. Bueno, es una parte de lo que os he contado. Dice, para la que he usado la técnica de dejar que las raíces llenen la maceta y cuando trasplanto no quito más del 10% de las mismas. Voy a cambiar la batería porque me está diciendo que se va a cortar, así que ahora vengo. Vale, ya estamos a tope de batería. A ver, lo que os decía, no le quito más del 10% de las mismas. Dice, esto funciona muy bien, dice, el problema es que tengo que trasplantar muy a menudo
y tengo que estar pendiente de las hojas para saber cuándo volver a trasplantar. Creo que esta técnica es muy buena, aunque los resultados son increíbles, hasta los higos son más grandes que las hojas, ¿vale? Pues sí, es una forma que se utiliza habitualmente, lo de dejar que se pete la maceta de raíces para provocar ese estrangulamiento de las raíces para que el árbol, al no poder desarrollar más las raíces porque está tan sumamente apretado que le cuesta muchísimo, al final lo que consigues es que las hojas también sean mucho más pequeñas. Es un poco bestia, a mí me parece un poco bestia solo utilizar esa técnica, pero bueno, sí, es una técnica muy habitual, o sea, no es nada descabellado, ¿eh? Y dice, quiero plantar una higuera sobre roca. Dice, bueno, es lava de roca, son dos piedras, una de lava negra y una de lava blanca, de lava marina, que tienen muchos agujeros y con lo cual son muy chulas. Dice, ¿hay una técnica para reducir las hojas que funcione bien y acelerar el engorde de las raíces para que este proyecto de sojín grande a largo plazo? No. A ver, esto es como cuando vas al gimnasio y le dices al del gimnasio, mire, que me quiero apuntar al gimnasio porque me quiero poner cachas, pero además, como peso 150 kilos, quiero adelgazar. Y te dice, bien, ¿qué quieres hacer primero? ¿Te pones cachas o luego adelgazas? Es así, o sea, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Con esto pasa lo mismo, no puedes hacer las cosas a la vez. No puedo reducir las hojas y que engorden las raíces. Te tienes que ocupar primero de una cosa y después de la otra. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo lo que primero haría sería ocuparme de que esas raíces se engorden y vayan cubriendo bien esas piedras y se vayan enganchando bien en las piedras, y después me ocuparé de las hojas, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer para que no sea todo, pues eso, dejarle crecer a lo bestia, que me haga unas lechugas de la leche? Durante un par de años o 3, dedicarte solo a las raíces y al año siguiente meterle un poco de caña para las hojas. O estar un par de años, por ejemplo, tratando de ramificar con la técnica que os he dicho, de quitar todas las brotaciones del año anterior para fomentar la brotación de las yemas que se quedan más atrás, que sí que ramifica. De hecho, a esta se lo hice el año pasado y bueno, no hemos conseguido una gran ramificación, pero sí que hemos conseguido ramificar, ¿vale? Es decir, esta rama, esa de ahí, estas dos, esta, es precisamente haciendo eso, ¿vale? Todas las ramitas secundarias que tiene, que no son muchas, pero las tiene, es precisamente haciendo eso, quitándole toda la brotación entera hasta que hemos llegado a la madera del año anterior, para fomentar que broten esas yemas traseras. Entonces, yo lo que haría sería eso, dejarle 2-3 años que engorde, que tire, y luego tratar de un par de años hacer ramificarle. Y luego vuelta a empezar, con lo cual vas a perder esa reducción de hojas que vas a conseguir en esos 2 años, la vas a perder relativamente. No demasiado, ¿por qué? Porque ya has ramificado, pero la vas a volver a perder. O directamente te ocupas primero de toda la parte radicular y luego de la parte de las hojas. Como es un proyecto a largo plazo, es decir, que no es un proyecto que quieras hacer en 3 años, cosa que por mucho que quieras tampoco lo vas a poder hacer por el tipo de árbol que es. Igual el otro árbol sí que te lo permitiría hacer en 3 años, pero en este caso no te lo va a permitir. Entonces podrías directamente irte a centrarte en las raíces primero y después en la parte aérea. Gabriel 71. ¿Sabes si las higueras silvestres son, dice, estas que salen en cualquier sitio dan fruto? A ver, depende del tipo de higuera que sea, ¿vale? Hay higueras monoicas, es decir, que tienen flores o macho o hembra, y hay higueras dioicas, que tienen flores en el mismo árbol, machos y hembras.
Entonces, las monoicas necesitan, de hecho, necesitan de los insectos para la polinización y fundamentalmente necesitan de la avispa del higo, que es quien les poliniza realmente. Entonces, te puedes encontrar una higuera silvestre que evidentemente no tenga frutos. A los machos, como curiosidad, a los machos de este tipo de higueras se les llama cabrahigos. No tengo ni idea de por qué, pero se les llama cabrahigos. Y evidentemente no producen fruto. Tony Vico. Tengo unos esquejes bien enraizados del año pasado. La pregunta es, ¿tengo que dejarles a su rollo otro año más? ¿O bien les puedo ir trasplantando y podando y formando un poco a partir de esta primavera? A ver, si son como este, pues este lleva una poda, porque le pegué una poda, que realmente no sirve de mucho darle una poda. ¿Por qué? Porque luego te hace esto. O sea, este era mucho más largo, le podé y brotó de aquí, no le hice más y aquí está. Ha hecho una rama y no ha hecho más. Entonces, opciones. Si son como ese, déjales que engorden, que tiren. De hecho, este no engorda porque está aquí metido. Este año a ver si les cambio, porque tengo otros 3 como este, o parecidos. Hay alguno que es un poco más gordito, pero... Entonces les voy a cambiar, les voy a poner macetas más grandes porque si no, no hay manera de que engorden. Si ya son gorditos, que ya tienen... Es decir, pues al final depende de dónde hayas esquejado. Si yo esquejo esta rama, que veis que tiene un grosor importante, o si corto por aquí toda esta parte, que esto ya tiene un grosor bastante importante, pues evidentemente ya puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque si ya le tengo bien enraizado ya puedo hacer algo, porque ya tengo un tronco muy, muy grueso. Pero si son esquejitos, déjales que engorden. Pere Josep, ¿soportan bien el agua dura? Sí. Como ya hemos dicho, les gustan los suelos alcalinos, así que el agua dura en principio no les da ningún problema. Les gusta, porque al final, aunque el agua sea neutra, si el suelo es muy alcalino, pues al final estamos en las mismas. El agua muy dura es un agua muy alcalina, entonces no tienes ningún problema en ese sentido. ¿Qué tipo de maceta? A gustos, pero por lo general es un caduco y les van muy bien las esmaltadas. A mí particularmente me gustan más las claras para este tipo de árbol, ¿vale? Queda bien en una maceta más oscura, pues en esta verde no queda mal, pero el contraste es mayor con... Aquí el contraste es bastante grande en otoño, por el amarillo de las hojas, pero el resto del tiempo, una vez que ha brotado, no tienes ese contraste. ¿Por qué? Porque tienes la hoja es verde, un verde bastante intenso, con lo cual no tienes un gran contraste de color con la maceta. En otoño sí, porque tienes un amarillo y la maceta es verde en este caso, y en este pues siempre tienes contraste. ¿Por qué? Perdón, porque la maceta es blanca, entonces siempre vas a tener ese contraste, ¿vale? Siempre a gusto del consumidor. Rectangular, redonda, ovalada. Por lo general, las macetas redondas y ovaladas se dice que tienden a hacer árboles más femeninos. Nunca he entendido muy bien eso de que sea un árbol más o menos femenino, pero bueno. Y las macetas rectas como que dan la sensación de árboles más toscos, más grandes, más masculinos. ¿Qué dirá? Ahí no entiendo muy bien lo de porque sea más grande, más tosco es más masculino, o porque sea más redondeado es más femenino. Ahí os lo dejo. Reflexionar. Y acabamos con Manuel GM. ¿Cuándo se debe cortar del árbol para hacer los esquejes? Pues como ya os lo he dicho, lo normal es hacerlo ahora. Se pueden hacer en agosto también o en verano, pero lo normal ahora. ¿Es mejor cortar la punta de la rama o pegada al tronco? Lo mismo,
ya os lo he dicho, preferiblemente ramas que por lo menos tengan 2 años. Con eso nos vamos a asegurar bastante que el esqueje va a funcionar. ¿Cuánto tiempo tardan en enraizar más o menos? Buena pregunta. A ver, no os puedo decir exactamente cuánto tiempo tardan en enraizar. En teoría tardan entre 3 y 4 meses. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque yo les pongo, es decir, yo siempre os hablo desde mi experiencia. ¿Yo qué hago? Pongo los esquejes aquí o en una maceta grande y les dejo un año. Un año. Hasta el año siguiente no me preocupo de ellos. O sea, no me preocupo de ellos en el sentido de las raíces. Si yo veo que el esqueje está tirando, les riego. De hecho, ni siquiera durante ese año normalmente no les suelo abonar, o si les abono es muy suave, abonos muy ligeritos, con muy poquito nitrógeno, y al año siguiente ya decido qué es lo que hago con ellos. Si están en maceta, pues igual les dejo otro año, o si están en una maceta grande y hay muchos esquejes, pues entonces les voy sacando y les voy colocando en sus macetas. ¿Es verdad que pueden enraizar solo manteniéndolos un tiempo en agua? Realmente no lo sé, yo no lo hago. Es decir, es lo típico de las abuelas, que decía, es el truco de las abuelas. No, tú lo metes en agua, cortas el geranio, lo metes en agua y él solo enraiza. O cortas cualquier otra cosa y él solo enraiza. Igual que lo de las lentejas. Mi abuela siempre decía, cuando vayas a plantar algo, echa unas lentejas. Luego, si buscáis por internet, encontraréis enraizantes a base de lentejas. ¿Cómo hacer un enraizante natural a base de lentejas? Las abuelas son muy listas. Muy listas. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es, de hecho, mañana, hoy es sábado, mañana domingo me voy a podar una higuera enorme que me han pedido que se la poden unos amigos y cogeré esquejes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mañana les meteré, cuando les corte y seleccione los esquejes, les voy a meter en agua, les dejaré toda la noche en agua y el lunes o el martes como muy tarde, cuando esté en la tienda, prepararé una maceta y los plantaré. Los meteré en hormonas de enraizamiento y los plantaré. Con lo cual, lo del agua, pues bueno, se supone que sí, pero no lo sé. Yo en principio ya os digo que no, yo no lo hago, pero no lo hago con ninguno, o sea, no lo hago ni con esto ni con ninguno. Cuando hago esquejes hago eso. Les meto en agua para que hidraten bien, que cojan bien de agua, y luego ya hormonas y maceta. Y con esto hemos acabado el tema de las higueras. Así que para la semana que viene, un árbol que a mí me gusta bastante, un arbusto. Más que un árbol. Bueno, más que un árbol no es, de hecho es un arbusto. Y a mí es una planta que me gusta mucho, ¿vale? Es bastante cabrona de trabajar porque tiene unos pinchos muy gordos, pero a mí me gusta. Piracanthas. ¿Vale? Así que, bueno, ahora ya sabéis, eso, a la semana que viene, Piracanthas. Y ahora viene el final con las redes sociales, la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, rock y bonsai.